Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Gómez, de séptimo semestre. El día de hoy tenemos para Derecho Penal Internacional un tema interesante en el cual pues vamos a hacer como un resumen claro y ordenado de los antecedentes históricos de la Corte Penal Internacional. Y bueno, en primer lugar tenemos los orígenes en la Primera Guerra Mundial, que tras la Primera Guerra Mundial, que pena la redundancia, de 1914 a 1918 se planteó por primera vez la idea de juzgar a líderes por crímenes internacionales. Esto gracias al Tratado de Versalles que se hizo en 1919, en el cual prevé, trataba de dar un tribunal para procesar a Kaiser Guillermo II por crímenes supremos contra la moral internacional, aunque pues sabemos que esto nunca se hizo como tal eh, de un orden material. Ya pues tenemos como segundo punto tenemos los juicios de Nuremberg y Tokio de 1945 a 1948. Esto tras la caída de Alemania en 1945. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas establecieron estos tribunales militares internacionales, el de Nuremberg y el de Tokio, siendo el de Nuremberg eh, la Segunda Guerra Mundial, la cual eh, Alemania entre 1945 y 1946 juzgó a altos mandos nazis por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. El juicio de Tokio fue en Japón en 1946 y 1948, en el cual juzgó a líderes japoneses por cargos similares a los de Nuremberg. Ahí vamos a resaltar algo, que en el juicio de Tokio se debió haber, en el juicio de Tokio, en el juicio de Nuremberg, también tuvo que haber entrado las grandes potencias mundiales como lo son Estados Unidos, Inglaterra, que en ese momento pues era el Reino Unido, ya que pues los únicos que no que cometieron crímenes no solo fueron los alemanes. También se estableció que en Tokio Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares, lo cual ocasionaron pues eh, como tal crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz. Eh, También vemos que la magnitud de esta bomba fue mucho más grande y pues muchas personas se vieron afectadas en cuanto a la exposición a la radiación. Entonces aclaremos ese punto, que muchos debieron haber entrado en esos juicios, pero pues no entraron, por lo que ganaron la guerra o eran potencias mayores. También tenemos en cuenta que estos procesos consolidaron los conceptos de responsabilidad penal individual y crímenes internacionales. Eh, ya pues como tercero tenemos los intentos en el marco de la ONU en 1948 y 1990. O bueno, entre esos dos periodos. Esto sucede en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio en 1948, el cual menciona la creación de un tribunal internacional, pero no se concreta en ese entonces. Luego de la Guerra Fría entre 1947 y 1991, frenaron estos los avances de un tribunal penal permanente para que pues tanto estados como personas individuales fueran juzgadas. Luego tenemos los tribunales ad hoc de la ONU en el año de 1990. Esto con el fin bueno, fue con base a la Guerra Fría.
Es decir, em, esto fue con el fin de que la Guerra Fría pudiera tener el Consejo de Seguridad de la ONU y creó pues estos tribunales penales ad hoc para casos específicos. En estos tenemos el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1993, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994. También tenemos el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, que se denominan ad hoc porque fueron en su momento, pero ya después desaparecieron. Luego tenemos la Conferencia y Estatuto de Roma en 1998. En 1998, en la Conferencia Diplomática de Roma, 120 estados aprobaron la jurisdicción sobre cuatro temas: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y desde el 2018 también se dieron los crímenes de agresión sexual. Esto con el fin, o bueno, fue también por lo que ocurrió en Ruanda, ya que pues las mujeres fueron violadas y pues posterior a su parto las mataban. Tengamos en cuenta que este Estatuto de Roma inicia operación en el 2002 y sigue hasta el día de hoy. Tiene sede en La Haya, esto en Países Bajos. Comenzó a investigar y procesar casos principalmente de África y luego en otras regiones del mundo. Sigue siendo un sistema complementario judicial para las naciones que hacen parte, y esto como tal actúa cuando los estados no pueden o no quieren juzgar a las personas que han cometido estos crímenes en dicho país. Bueno, ya acá para pues terminar, eh, podemos ver que todo se ha dado en ciertos periodos, desde 1919 con el Tratado de Versalles, que es el primer intento de tribunal internacional, de 1945 a 1948 los juicios de Nuremberg y Tokio, que esta es la base del derecho penal internacional, en 1948 la Convención del Genocidio, que es toda una previsión al tribunal permanente. En 1993 y 1900, de 1993 a 1994, los tribunales ad hoc de Yugoslavia, Ruanda, los cuales muestran la necesidad de una corte penal internacional, pero ya de manera permanente. En 1998, como tal, se da ya el Estatuto de Roma para, para, para la creación formal como tal de, de este tribunal. En el 2002 pues ya vemos que entra en vigencia la Corte Penal Internacional y pues en este momento da el inicio de sus funciones. Por último podemos ver que la influencia es afianzar el concepto de justicia penal internacional, esto siendo permanente, y la lucha contra la impunidad que tienen varios países, más que todo situados en África o en otro tipo de regiones como lo son las latinoamericanas. Los desafíos que tiene como tal la Corte Penal Internacional es la falta de universalidad como grandes potencias, o sea, como las de Estados Unidos, Rusia, China, ya que pues estas no son parte y son difíciles en estas, pues, declarar órdenes de arresto, y pues también es la crítica a la parcialidad o a la selectividad de ciertos países. Eh, Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero pues hayan aprendido un poco de esto y muchas gracias. Hasta luego, buena noche.